Hola a todas, bienvenidas. Yo soy Victoria, soy psicóloga y en este episodio hablaremos de una psicología superficial, genérica, básica y que da título a este podcast que yo he llamado Psicología Barata. Cuando hablamos de psicología barata, podemos hablar de coaches, podemos hablar de libros de autoayuda, porque claro, un libro me va a costar, 15, 20 euros. Un coach, la verdad no sé cuánto cuesta, pero me imagino que menos que un psicólogo. Es decir, todas esas cosas me salen mucho más baratas que una sesión de terapia. Pero ¿qué sale mucho más barato aún? Las redes sociales, un post de Instagram enseñándome cómo manejar la ansiedad o qué hacer cuando tengo depresión. Eso me cuesta 0 euros. Yo el otro día vi un post que eran esos posts que tienen varias imágenes y la primera decía: así es como te afecta el trauma infantil. Y claro, me quedo, a ver, esto me interesa, ¿no? ¿Cómo esta persona, esta psicóloga, este psicólogo divulga una información así tan compleja, ¿no?, para el público general? Y digo, bueno, pues voy a leerlo. Y bueno, los síntomas eran dificultad para gestionar tus emociones, problemas de autoestima, dificultad para confiar en los demás, haber tenido ansiedad o depresión, reprimir tus sentimientos y ser una persona que intenta resolverlo todo tú sola o tú solo. Y diréis, bueno, ¿es correcta? ¿No es correcta esa información? Claro, sí, esto pueden ser síntomas del trauma infantil y también pueden ser síntomas de absolutamente cualquier otra cosa. Yo me imagino a una persona leyendo eso y diciendo: buah, es que a mí sí que me cuesta a veces gestionar las emociones, sí que tengo problemas de autoestima, me cuesta un poco confiar en la gente, sí, oye, sí que tengo algo de ansiedad, ¿no tendré yo un trauma infantil? Yo me pongo en la piel de esa persona leyendo ese post y sintiéndose identificada con esos síntomas que pone esa persona, ¿no? Intentando pensar, vale, me identifico con todo esto, ¿cuál será mi trauma? ¿Qué me ha pasado? Y a lo mejor te ha pasado algo, a lo mejor no te ha pasado nada y simplemente tienes estos síntomas. ¿Por qué? Porque el trauma no es un trastorno o una categoría diagnóstica. Y una situación que a lo mejor para una persona ha sido muy traumática, para otra persona que vive lo mismo, a lo mejor no lo es tanto. Porque también no depende de la situación en sí, sino de los recursos que tenga la persona, de lo que ha aprendido, de lo que ha vivido, de cómo ha manejado situaciones similares en su vida o no lo ha hecho porque nunca ha pasado por algo similar, cuántas veces ha vivido esa situación, etc. ¿Qué pasa? Que esto es muy largo de explicar en un post de Instagram, entonces tampoco llama mucho la atención si yo digo que depende de las características, depende del evento, depende de la persona. No llama, es mucho texto, no apetece leer. Pero ¿qué sí llama la atención? Llama mucho la atención poner unos síntomas y que la gente se pueda sentir identificada y luego en la descripción poner: ¿has tenido algún trauma en tu infancia? Déjamelo en los comentarios. Y esto es verídico, eso estaba en ese post. Yo lo digo y todavía no termino de creérmelo. La cosa es que a veces buscamos una respuesta que encaje en una categoría diagnóstica, una respuesta de lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Por qué yo tengo problemas de autoestima y me cuesta manejar las emociones y no confío en los demás? Usted tiene este trastorno que se llama, trauma infantil, llama mucho la atención, ¿no? Y
y es muy fuerte. Para mí es una forma de banalizar un poco este tipo de situaciones. Y es que nos pasan cosas que no tienen nombres, que no son categorías diagnósticas, que simplemente nos pasan, son síntomas de ser humano y de vivir la vida, y que se pueden trabajar en terapias y vivirlo de una forma que no nos genere tantas dificultades. Claro que sí, pero no todo va a tener un nombre. Las cosas no tienen un nombre y no tienen un diagnóstico, pero se utilizan mucho en Instagram para llamar la atención. Y al final consiguen generar esa desesperación por saber lo que nos pasa. Porque claro, si yo te digo que realmente tienes problemas para gestionar tus emociones y para confiar en los demás y para hablar de lo que sientes, simplemente porque no has aprendido a hacerlo, porque nadie nos ha enseñado a gestionar las emociones, a expresarlas, a vivirlas de forma sana, etc. Eso lo sabemos, ¿no? Pero no genera tanta urgencia como que si yo digo que te pasa eso porque seguramente has vivido algo muy grave que tienes que tratarlo en terapia. Ya, claro, me genera una urgencia mucho mayor y quiero saber ya qué trauma me pasa, qué tengo. Básicamente viene siendo una estrategia de marketing, generar una necesidad, un problema que en principio o no existe, o existe pero no es tan grande o tan grave, o percibido como tan grave por la persona. Si la persona que lo está viviendo no lo ve como grave o importante como para buscar ayuda, ¿qué puedo hacer yo para darle ese pequeño empujoncito? Pues cojo algo tan complejo como el trauma, lo simplifico en 3 o 4 síntomas que cualquier persona se puede sentir identificada, porque poco más, y te estoy describiendo el horóscopo, y ya tengo a cientos, miles de personas que me están leyendo y que me van a buscar para solucionar ese trauma que a lo mejor ni lo tienen. ¿Y por qué recurren a estas estrategias? Pues porque la realidad no vende tanto, no es tan llamativa, no engancha. Y la realidad es que yo no puedo saber con 3 o 4 síntomas si tú has vivido un trauma o no. Y puede ser que hayas tenido una vida, una infancia, pues a lo mejor no perfecta, pero normal, con problemas como todo el mundo, que ahora, en las últimas semanas o en el último mes estés pasando por una mala racha, una situación de estrés, y que tal vez incluso los llegues a solucionar tú solo y ni siquiera me necesites. O a lo mejor pasan 2 o 3 meses y no puedes solucionarlo tú solo, pero tampoco te apetece hacerlo. Y mira, este problema en concreto no es una prioridad para ti porque tienes otras prioridades. Y yo no voy a ser la persona que te diga que esto es un problema urgente para que vengas ya a mi consulta. No lo voy a hacer porque no me parece ético. Y este es el gran problema de la psicología barata, que ese punto de moralidad lo ha perdido, que en nombre de la salud mental se simplifique y se generalice conceptos hasta tal punto de que pierde su significado y al final convierte en trivial problemáticas que son muy complejas y en patológico situaciones que realmente no lo son. Y en vez de aportar información que es objetivo, al final terminan desinformando y convierten la psicología en cualquier cosa menos ciencia. Y aunque podría decir que las personas que consumen contenido en redes sociales y demás sean las que se informen, que comprueben que lo que se está diciendo es correcto, quiero aprovechar este episodio para hacer una llamada de atención a las personas que están creando este tipo de contenido, sobre todo en salud mental. Creo que el foco de responsabilidad deben estar en estas últimas y no en nosotros como consumidores, porque si yo sigo a un profesional, lo que espero de él o de ella es que sea riguroso, que como mínimo lo que esté publicando tenga una base científica, que lo haya comprobado, que no sea simplemente su opinión. Y que si en el caso de que así lo es,
que me ponga algún tipo de disclaimer y me diga esto no está basado en nada de mi profesión, en nada científico, simplemente es lo que yo creo, cosa que creo que prácticamente nadie lo hace. Y hasta aquí este primer episodio hablando de la psicología barata. En el siguiente episodio hablaré de la asertividad y de por qué mandar a la mierda también es asertivo.